Bienvenidos al canal. Hoy les traemos una de las historias más épicas de todos los tiempos, la increíble hazaña de David contra Goliat. Un relato lleno de valentía, fe y superación, donde un joven pastor se enfrenta a un gigante invencible y cambia el destino de una nación. Si estás listo para revivir este enfrentamiento histórico, quédate con nosotros y no olvides suscribirte para más contenido épico. Comencemos. En los tiempos antiguos, cuando Israel aún buscaba establecerse como una nación fuerte bajo el liderazgo de sus reyes y profetas, el pueblo enfrentaba numerosas amenazas de los pueblos vecinos. Entre los enemigos más persistentes y temidos estaban los filisteos, un pueblo que habitaba las llanuras costeras al suroeste de Israel. Conocidos por su destreza militar y su dominio del hierro, los filisteos eran una fuerza que constantemente ponía en jaque la estabilidad de los israelitas. Su ambición no solo era territorial, sino también cultural y espiritual, buscando someter a Israel y reemplazar su fe en un único Dios con las creencias politeístas filisteas. En una de las muchas confrontaciones entre ambos pueblos, los filisteos movilizaron un ejército masivo y acamparon en el valle de Ela, un lugar estratégicamente ubicado entre colinas que ofrecía un terreno ideal para la batalla. El ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, se posicionó en una colina opuesta, creando un tenso enfrentamiento donde ambos bandos se observaban mutuamente, esperando el momento de atacar. Durante días, el conflicto permaneció en un punto muerto. Ninguno de los ejércitos deseaba ser el primero en descender al valle y exponerse al riesgo de un ataque sorpresa. Los filisteos, confiados en su superioridad, propusieron resolver el conflicto a través de un combate singular, una práctica común en la antigüedad que consistía en enviar a un campeón de cada bando para luchar en representación de sus ejércitos. Así emergió de entre las filas filisteas un guerrero que parecía más una fuerza de la naturaleza que un hombre. Goliat de Gat, como se llamaba, era un gigante cuya estatura superaba los 2,5 metros, y cuya presencia era suficiente para sembrar el terror en quienes lo veían. Vestía una armadura de bronce que cubría su cuerpo de pies a cabeza, con una cota de malla que pesaba más de 50 kilos. Portaba un casco reluciente, grebas en las piernas, y un escudo tan grande que un escudero lo precedía. Su arma más temida era una lanza de proporciones descomunales, con una vara gruesa como un madero y una punta de hierro que por sí sola pesaba 7 kilos. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días consecutivos, Goliat descendía al valle y lanzaba un desafío a los israelitas. Su voz retumbaba como un trueno en el aire, burlándose de la falta de valentía del ejército contrario y desafiándolos a enviar a un hombre que lo enfrentara. Su discurso no solo ridiculizaba a los soldados israelitas, sino que también cuestionaba la autoridad y el poder del Dios al que adoraban. Cada vez que Goliat aparecía, los soldados de Israel retrocedían aterrorizados. Ni siquiera Saúl, quien había sido elegido por su valentía y su porte imponente, encontraba el coraje para enfrentarse al gigante. El miedo había paralizado al ejército israelita. A kilómetros de distancia, en las colinas cercanas a Belén, vivía un joven pastor llamado David. Era el menor de los 8 hijos de Jesé, un hombre respetado entre su pueblo. David no era un guerrero ni un hombre de armas. Su vida se dedicaba al cuidado de las ovejas de su familia, una labor humilde pero que requería vigilancia constante y un corazón valiente. En más de una ocasión, David había enfrentado a fieras como leones y osos que intentaban llevarse a su rebaño, y en cada enfrentamiento había salido victorioso gracias a su destreza con la honda y su confianza en la protección divina. Además de sus habilidades como pastor, David era conocido por su talento musical. Pasaba largas horas tocando el arpa y componiendo cánticos que alababan a Dios, desarrollando un espíritu lleno de fe y devoción. Un día, Jesé llamó a David y le encomendó una tarea. Le pidió que llevara provisiones a sus hermanos mayores, quienes servían en el ejército de Saúl, y que trajera noticias de su bienestar. Sin dudarlo, David dejó sus ovejas al cuidado de otro pastor y emprendió el camino hacia el valle de Ela, llevando consigo alimentos y pan. Al llegar al campamento israelita, David quedó sorprendido al ver el estado de los soldados. Hombres que normalmente mostraban valentía ahora estaban llenos de temor, sus rostros marcados por la angustia. Mientras David observaba,
Goliat descendió una vez más al valle para lanzar su desafío. Esta vez, las palabras del gigante encendieron algo en el corazón del joven pastor. David no podía entender cómo todo un ejército permitía que un hombre deshonrara no solo a Israel, sino también al Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto y los había guiado a través del desierto. Aunque era joven y no tenía experiencia militar, decidió que él mismo enfrentaría al gigante. Su determinación era inquebrantable, y aunque muchos lo consideraron un acto de locura, David estaba convencido de que no peleaba solo. Saúl, al enterarse de su propuesta, lo recibió con escepticismo. El rey intentó equiparlo con su propia armadura, pero David la rechazó. No estaba acostumbrado a luchar con equipo pesado. En lugar de ello, optó por llevar su cayado de pastor, una honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. Cuando David descendió al valle para enfrentarse a Goliat, la diferencia entre ambos no podía ser más evidente. De un lado estaba un coloso cubierto de bronce, armado con las mejores herramientas de guerra. Del otro, un muchacho vestido con ropa sencilla, armado únicamente con una honda y una fe inquebrantable. Goliat lo observó con desprecio, mientras que los soldados filisteos y los israelitas miraban con incredulidad. Nadie esperaba que David tuviera siquiera una posibilidad de sobrevivir. El enfrentamiento fue breve pero decisivo. David, confiando en su destreza y en la guía de Dios, colocó una piedra en su honda y la lanzó con precisión mortal. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat en la frente, justo en el único punto vulnerable de su armadura. El impacto fue tan fuerte que el gigante cayó al suelo, inerte. Antes de que los filisteos pudieran reaccionar, David corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó su propia espada y le cortó la cabeza. La muerte de Goliat causó un pánico inmediato entre los filisteos. Sin su campeón para liderarlos, rompieron filas y huyeron, mientras los israelitas, llenos de un coraje renovado, los persiguieron hasta las puertas de sus ciudades, logrando una victoria total. David regresó al campamento con la cabeza de Goliat como trofeo, y su hazaña se convirtió en el símbolo de la esperanza para su pueblo. Desde ese día, su vida cambió para siempre. De pastor anónimo pasó a ser un héroe nacional y eventualmente el rey más grande de Israel. La historia de David y Goliat trascendió como un relato de fe y coraje, un recordatorio eterno de que incluso el más pequeño puede derrotar al gigante cuando actúa con determinación y confianza en lo divino.